Hola amigos, pues vamos a comenzar con este pequeño video. En esta ocasión solamente van a ser unas pequeñas recomendaciones, pero vamos a empezar con lo que les había comentado. Vamos a empezar con un poco de medición y y de pruebas con lo que es el multímetro. Y vamos a empezar, ya en otros videos hicimos las pruebas de lo que sería voltajes, ya checamos módulos, queda pendiente el módulo de carga, uno que les quiero recomendar. Y ahorita vamos a empezar porque esto va a ser muy extenso lo que sería la prueba con el multímetro para todo el rango de lo que son ohms, así como la parte de diodos y de continuidad. Sería uno de los más extensos, ya que hay muchas piezas que se pueden probar o se hace la comprobación con esta escala del multímetro o con estos rangos del multímetro. Podemos probar no solo la resistencia, sino como ya vimos en un video anterior, un relay, un MOSFET, un transistor, un diodo. Son pruebas de continuidad, de, este, de circuitos o conexiones abiertas. Entonces realmente sería una de las escalas más grandes o de los rangos que más se utilizan en lo que es la electrónica en cualquier tipo, ya sea incluso en la mecánica. En la mecánica es uno de a mí en lo particular, en algunas cosas que he hecho, es primordial aprender a utilizar lo que es la escala de ohms, la escala de diodos y la escala que sería de continuidad, que sería esta, o el BIP que traen los multímetros. Ok, empecemos con la recomendación que les voy a hacer para cuestión de bicicletas eléctricas o scooters eléctricos cuando ustedes cambian un controlador. Para la gente que ya tiene conocimientos, pues no hay necesidad de explicar tanto. Pero aquí les va. En primera, no hagan estas porquerías. Realmente no hay necesidad de hacer todo este tipo de cosas. Vean cómo dejaron los cables de este controlador. Dijeron, la persona que lo revisó realmente dijo que no, que era un controlador que ya no tenía salvación, que ya estaba totalmente quemado, que no funcionaba. Y aquí obviamente se nota que estuvo trabajando este controlador, porque aquí están los cortos que se hicieron entre los cables. Les voy a dejar las fotos para que también las vean y que vean cómo dejaron la bicicleta. Para que vean en las condiciones que dejaron los conectores de la bicicleta. Yo aquí tengo un tiradero, pero no hago ese tipo de conexiones. Siempre que vas a probar un cable, o lo pruebas desde la base, o le haces una pequeña raspadura con un pequeño pin, vas haciendo mediciones. En el caso de la bicicleta de la rueda, trae este tipo de conectores. O sea, digo, si ya hiciste toda la ruptura de cables aquí y ya lo desechaste, este controlador, pues quita el conector y utiliza estos cables que están de este lado para hacer las mediciones. No hay necesidad de hacer cortadero de cables, se los voy a poner en las fotos para que vean cómo dejaron los cables para hacer una prueba de un motor. Si no, pues simplemente introduce aquí varios pines y ve probando lo que necesites probar. Se acabó. Ok, empecemos por esta parte. Este controlador se cambió, este es el original. Este se cambió porque no funcionaba, la bicicleta no caminaba. Le dijeron al cliente que era el controlador no servía.
tuvieron suerte, ya lo he explicado en otros videos, tuvieron suerte porque no todos los controladores son compatibles con los displays. En algunas ocasiones son genéricos y se pueden ocupar, pero en otras ocasiones no son genéricos. Por eso, si se cambia el controlador, es de preferencia que se cambie con su display, porque si no, también hay que configurar el display, el anterior, dependiendo de los parámetros que tenga ahí puestos. Eh, en el caso de hay varias formas o varios modelos de display en los cuales puedes entrar oprimiendo más o menos al mismo tiempo y seleccionas el, el rango en el cual estés moviéndole, ya sea que sea de 24, 48 volts, por ejemplo, el voltaje, la velocidad, la cantidad de imanes, el que tu scooter o tu bicicleta arranque solamente hasta que avance o que avance o que arranque desde ceros, el, también los sensores para que detecte la velocidad real. Todo esto se configura aquí. Por eso es de que cada uno de los displays debería de ir junto con su propio controlador. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque si no, luego no son compatibles. En este caso, bueno, tuvieron la suerte y sí fueron compatibles. Ahora, aquí va el segundo problema. Primero dijeron que era el controlador y no fue. La bicicleta seguía sin funcionar. Después dijeron que era el display. La bicicleta seguía sin funcionar. Y después dijeron que era el arnés. Y la bicicleta sigue sin funcionar. Ok, aquí van las recomendaciones que va para las personas que compraron a lo mejor en algún momento un, un equipo nuevo de estos, se les quemó su anterior equipo y no les queda o en unas funciones no les dan o no está trabajando o se les volvió a quemar el controlador en algunos casos. Cuando se compra cables que al final de cuentas no van a ser los originales, en este caso de una bicicleta marca Signa, para ser más específicos, el modelo Epsilon, que es una bicicleta de 26 pulgadas, creo, 26, 27 pulgadas. Entonces, al no ser el cable original, pues obviamente va a haber variaciones. Aquí vamos a empezar como la recomendación. La recomendación es que cuando se compren piezas nuevas, se revisen todo el cableado, todos los conectores, todas las tarjetas traen su nombre, para qué sirve cada pin. Muchas veces no encontramos el diagrama, porque realmente es bien difícil encontrar el diagrama de los controladores. Si no te lo mandan cuando te lo mandaron con la pieza, es difícil. Entonces, pues lo que nos queda hacer es desarmarlo y checar los pines, a qué pin pertenece cada uno. Entonces, una vez habiendo checado los pines a los cuales pertenece cada uno, ir midiendo los cables. Esta es la recomendación que les vengo a hacer en el caso de que tuviste que cambiar alguna pieza de tu equipo y no es original. ¿Ok? Vamos a empezar rápidamente. Vamos a empezar con la escala del multímetro. Aprovechando que tenemos aquí que vamos a probar esto, vamos a empezar por lo que se le llama continuidad. Hay un nombre que nos dicen en esta escala, no nomás en esta escala, también en la escala de ohms, que ya sea, solamente hay tres versiones. ¿Tiene resistencia? ¿Tiene continuidad? ¿O es un infinito? O sea, es un circuito abierto. En este caso vamos a ponerle en el de bit para que sea más rápido y se pueda checar. Ok. Ven, aquí viene la configuración de este acelerador que es el original de la bicicleta. Ya se le pegó aquí
al imán. Ok. Aquí va el sensor Hall. Aquí los colores estos me están diciendo negro tierra, rojo corriente y azul es el que nos hace la variación de voltaje. Entonces, aquí está negro tierra, rojo corriente o la entrada de 5 volts y el azul es el que varía. Al ser una entrada digital, pues solamente estamos manejando entre 3.3 y 4.2, 4.5 voltios, lo que va a manejar en la salida, digamos, lo que va a ser la variación o la aceleración en el motor de nuestro scooter o de nuestra bicicleta. Ok, ahora, al cambiarle el arnés, vamos a checar si el que nos está dando como tierra, vean aquí ya nos está sonando, el que nos está dando como tierra, obviamente tiene que ser tierra, aquí en nuestro circuito. Voy a hacer zoom para que vean. Voy a quitar un poquito de luz porque si hace demasiada sombra. Aquí está. Aquí tengo tierra y el pin de tierra lo tenemos aquí. ¿Y qué pasa? No tenemos continuidad entre la tierra que me está diciendo este acelerador, lo tenemos conectado y me está diciendo que esta tierra y la pongo aquí, no me da continuidad. Ok, vámonos al segundo. El segundo es rojo. En teoría debería de ser la entrada de voltaje porque incluso así venía configurado el sensor Hall. Vamos a ver. Ok. Acá el rojo no nos está dando. Vean, acá estoy. Espero que se alcance a ver. Si no le hacemos más zoom. Mire, aquí está el pin rojo. Y resulta que no me da continuidad. Ok, entonces ahora vámonos con el pin azul para ver si el pin que nos tendría que variar la velocidad y el que nos tendría que funcionar nos da. Es este, perdón. Que sería, bueno, en este caso viene marcado con el color gris. Entonces resulta que los tres cables del acelerador que nos deberían de dar continuidad hacia la tarjeta electrónica para que haga su función, el negro aquí no es negro. Entonces, pues nunca va a funcionar nuestra bicicleta. Al final de cuentas siempre va, pues se va a poner en corto o o no va a trabajar o no va a funcionar al 100%. Ahora vamos a ver el pin que debería de ser el negativo. Este de aquí. Vamos a ver en qué cable me lo está dando. Aquí está. El pin negativo en la tarjeta me lo está dando como el pin donde varía el voltaje o donde le está mandando la señal del
para que acelere, que sería aquí. El pin negativo me lo está mandando a esta señal. Ahora vamos a ver el pin positivo. ¿Dónde me lo está mandando? El pin positivo sí me lo está mandando a los 5 volts. Este sí. Ahora el pin de señal, que sería el azul, me lo está mandando a negativo. En pocas palabras, al utilizar esta configuración, los 5 volts me los está mandando a tierra o me los está poniendo en corto prácticamente, porque estamos conectando los 5 volts a tierra. Entonces, cuando cambien los arneses o cambien alguna conexión que sea genérica, chequen la continuidad de los cables y chequen que la continuidad o los cables o los pines coincidan también con los pines de su tarjeta. En este caso, este era el problema de esta bicicleta, posterior al problema de la tarjeta que me decían que se había quemado. Así es de que no sé realmente qué le haya pasado a esta tarjeta porque perdieron el display, entonces ya no se pudo recuperar. Ok, bueno, pues como les comento, esta sería una de las pruebas. Checar siempre los cables o el cableado. Para eso nos podemos ayudar del multímetro. Eh, la parte donde dice ohms, ya sea en la escala más baja de ohms o en donde dice diodos. Y podemos checar la continuidad de los cables, o siempre hay que checar cuando se cambian este tipo de piezas, checar la continuidad y que el cable realmente corresponda al color y al pin en el que va conectado. Porque si no, tenemos este problema en el cual los 5 volts que estaban llegando a esta pieza, pues estaban aterrizados a tierra. Y pues bueno, ahí se puede quemar tanto el regulador o puedes ocasionarle un desperfecto a lo que sería el microprocesador, porque el microprocesador utiliza ese mismo voltaje, esa misma línea de voltaje de 5 volts para poder echarse a andar. Ok, entonces empezamos con la primera escala que sería, podemos utilizarla para medir continuidad y podemos utilizar tanto la escala del VIP que está aquí, como la de diodos, así como la escala más baja, en este caso, o de las escalas más bajas de ohms para poder, aquí se alcanza a ver un poquito más, las escalas más bajas de ohm, que en este caso serían 600 o 6 kiloohms, o la escala de diodos, o el VIP, que el VIP nos estaría avisando que hay continuidad. Esa sería una forma de las más básicas que se puede manejar, ya que yo siempre, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿qué checo? Checa que no haya cortos. Checa que no haya cortos, lo primero. Lo vemos aquí en esta conexión que viene que es la que va al motor, que es esta, y va al motor. Entonces, en este tipo de conexiones podemos utilizar lo que son los ohms o el VIP.
No entiendo para qué hicieron el corte de todos los cables para poder hacer una medición. No hace falta. Lo primero que se tiene que hacer es que no haya continuidad entre los MOSFETs, que no haya continuidad entre los pines de corriente. Aquí es donde empezamos a medir las escalas, qué es continuidad y qué es infinito. Infinito es un circuito abierto que no tiene conexión. Continuidad o resistencia es cuando nos está dando una lectura el multímetro o nos hace el bip o nos muestra una lectura en pantalla. En este caso, pues bueno, ya checamos aquí que el pi negativo se supone que es tierra y lo ponemos a tierra y pues no nos está dando ninguna lectura. Entonces, una de dos, o el cable está roto o el código de colores o los colores están intercambiados. En este caso, pues bueno, sí están intercambiados porque si lo ponemos en este otro que es de color gris, aquí nos aparece color gris, aquí nos da lectura. Entonces ahí podemos checar que no coinciden los cables. Cuando se compran arneses o se compran este tipo de piezas que al final de cuentas pues, son genéricas, porque muchas veces no es común encontrar las originales. En este caso, pues bueno, se suponía que venía muy parecido al original, pero la ubicación de los cables no coincide. Y pues bueno, la persona que hizo todo este relajo, que hizo cortadero de cables, pues, no, no realizó las pruebas más básicas que tenía que haberse hecho para poder checar que esto está trabajando. Asimismo en el display ya no lo medí porque al final de cuentas, si el display no prendiera o no trabajara, se hubiera quemado desde el principio. Se hubieran estado intercambiando los cables. ¿Por qué? Porque al display le están llegando los 42 volts de la batería. Entonces, si en un pin de datos le metes 42 volts, se hubiera quemado el display automáticamente. Todavía queda ver si están bien ubicados los datos. También hay que desarmarlo para checar que todas las conexiones estén bien. En este caso, ahorita así me lo trajeron, ya sí prende el display. Voy a ver si nos da las lecturas de movimiento de la rueda y toda la velocidad de la rueda y todo lo demás. Si nos da eso, no hay necesidad de desarmarlo. Si no, voy a tener que desarmarlo para checar también que el cableado y las conexiones de la parte del display coincidan con las de la tarjeta. Aquí ya no importa si el color es azul, es morado, es verde. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no sabes cómo el fabricante lo hizo. Entonces, pues es recomendable siempre medir cable por cable y que cada uno de los cables cumpla con la función que está haciendo. Si es un cable de tierra, que la tierra llegue desde el controlador, en este caso hasta lo que sería el acelerador, o en el caso del freno también, que el cable de tierra llegue hasta la manilla de freno y así ir probando continuidad, que sería continuidad. Ahorita voy a conectar y les voy a enseñar una medición de lo que sería el voltaje, uno de los voltajes principales que debe de tener este tipo de piezas, ¿vale? Maneja solamente 2 voltajes o 3 voltajes principales que en este caso pues creo están funcionando porque si no no prendería el display. Ok amigos, pues vamos a continuar con las mediciones. Bueno, como ya les había comentado, es que me interrumpieron un poquito, pero bueno, ya checamos lo que sería la continuidad o la escala de continuidad en nuestro multímetro, que sería ¿para qué nos sirve? Para hacer la prueba que ya les había comentado entre cables. Ya vimos que
la continuidad de este cable negro no es la misma continuidad en colores hacia la tarjeta. Entonces, pues bueno, empezar a checar desde ahí en el caso de que ustedes cambien o cambien alguna pieza en la cual intervengan ya sea controladores o cables, cosas así. Al igual, pues sí les recomiendo que en algún momento chequen también sus displays, que los cables y que las conexiones coincidan, negativo con negativo, positivo con positivo y las conexiones de datos. Porque, pues bueno, muchas veces son, digamos, dentro de todo de dudosa procedencia o de dudoso ensamblaje o calidad, más bien, de dudosa calidad. Entonces, pues no podemos estar confiados que los cables vengan al 100% como deben de venir con el código de colores y todo el show. Entonces, pues bueno, es una de las recomendaciones que les tengo, este, para el cual hice este video. Porque esta bicicleta, les comento, marca Signa, modelo Epsilon, pues ya les hicieron comprar bastantes piezas y no funcionaba. No desconozco cuál haya sido el error principal, pero como les comento, ya la tarjeta, pues la voy a tratar de rescatar, aunque va a ser muy difícil, porque hay que hacer algunas uniones de cables, lavar, checar, ver soldaduras. Se supone que esta tarjeta se mojó. De hecho, aquí podemos checar. A ver si creo que no se alcanza a ver muy bien. Pero se mojó y eso no dejó que todo estuviera ensarrado. Pudo haber hecho un puente, un corto, pero simplemente con lavar la tarjeta con algún producto especial para electrónica o con alcohol isopropílico, lavar la tarjeta, resoldar las puntas, pudo haber funcionado. No sé porque, pues bueno, no me la trajeron en el momento. Chequé transistores, están bien, los voltajes están bien. Lo que pude checarlo, lo revisé y aparentemente todo está bien. Así es de que, pues, no puedo checarlo porque el display es diferente, entonces el display de esta tarjeta solamente trabaja con esta tarjeta y al parecer no lo tienen, no lo sé, si me lo llegan a traer pues ya estaré subiendo un video de cómo poder checar esta tarjeta y que si estuvo trabajando o no estaba trabajando, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta eso. Voy a subir las fotos para que chequen, para que vean realmente lo que hicieron con esta bicicleta, cómo la dejaron. Y bueno, uno de los voltajes, vamos a empezar a tratar tanto lo de lo que son el multímetro, las escalas. Por ejemplo, ahorita, como les dije, vamos a empezar con la escala de ohms, la escala de continuidad o que sería también para medir diodos. ¿Por qué? Porque es una de las escalas más extensas. Con ella, como lo dije al principio, podemos medir desde MOSFETs, transistores, resistencias, fusibles, continuidad, un corto en alguna línea, que sería continuidad o un infinito. En este caso, pues empezamos midiendo esto, que los cables fueran los mismos, ya vimos que no. Bueno, ok, vamos a conectarlo. Vamos a conectar este controlador y les voy a comentar los voltajes que deben de traer estas, o que todas los bicicletas, los scooters deben de llevar. Dos voltajes principales. El de retorno de los 36 o 42 volts, como lo quieran llamar, 36 volts nominal, 42 volts en su punto máximo. Entonces, en el de retorno serían igual, 36, 42 volts. Pero aparte, en la tarjeta, en algunas ocasiones, en la tarjeta, en otras ocasiones, en el display, también hay una línea, que es una de las líneas principales, que son las de 5 voltios. Voy a conectar este controlador y veamos cómo vamos a medir las líneas. Okay. Negativo,
En este caso no importa que sea delgado el cable, ya que no les vamos a hacer carga, simplemente lo vamos a encender. Prendemos la batería. Ok, aquí ya vamos a empezar, por ejemplo, a medir voltajes, que es lo que ya habíamos visto antes. Medir los voltajes. Obviamente aquí no me da chance de medir, pero pues bueno, aquí ya tenemos de la batería 41 voltios. Ahí lo tenemos, ¿ok? Vamos a prender el display. Aquí tenemos el display. Posiblemente este lo vamos a tener que, igual lo voy a tener que checar porque creo que no me llega la velocidad, los datos. Bueno, ya por lo menos se prende el display y ahí podemos ver alguna de la información. Por la luz de fondo, la retroiluminación, pues no alcanzamos a verlo aquí. Pero ok. Vamos a checar en alguna parte donde, bueno, podemos checar directamente aquí, tomar esta referencia de tierra y vamos a checar esta parte de voltaje. Este es el rojo, que es el voltaje que sube al display. Son los 3 voltajes que vamos a checar nada más. Voltaje que sube al display, 41 voltios. Ahí está. Tenemos el voltaje de regreso. Por lo regular, aclarando esto, por lo regular, el cable azul viene como el voltaje de regreso, que es el que le dice al controlador, ok, ya prendieron allá arriba el display, ahora préndete tú, que sería el cable azul. Casi siempre es el cable azul. Aquí no tenemos voltaje de regreso. Ok, ahí necesitaríamos checar el display. A ver si está trabajando. A ver si está funcionando el cable de la corriente de regreso. Se supone que aquí deberíamos de tener en el controlador una corriente de regreso para que pueda funcionar. No la tenemos. Ok. El siguiente, bueno, vamos a checar los otros, a ver si en alguno de estos el otro es el de regreso. No. Ok, entonces eso sí tengo que checarlo. Tengo que desarmar en este caso el controlador. El display. Vamos a checar los 5 voltios, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí tenemos. Permítanme, es que estos están muy escondidos. No tenemos los 5 voltios. Vamos a checar aquí. Quedamos que este era el positivo, el negativo y este era el positivo. Ok, no tenemos los 5 voltios, no tenemos el voltaje constante aquí. Vamos a ver qué pasó. Reinicié, a ver. Ok, nada más limpié un poco la tarjeta porque tenía un poco de basura y eso nos provocó que hiciera ahí un pequeño cortito. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de cableados porque estos controladores son muy sensibles. A ver, está apagado. Ok, ok, ahí ya prendimos
el display. Ahora vamos a medir en los cables que nos estaba diciendo. Ahí está. 4.5 voltios. Este es el voltaje, uno de los voltajes base. 4.5 voltios, ahí está. Que este voltaje también nos puede surtir tanto al procesador como a algunos de los reguladores, a las compuertas que activan los MOSFETs, al sensor Hall, tanto el sensor Hall del acelerador como el sensor Hall del pedaleo asistido. Entonces, estos dos voltajes siempre tienen que estar presentes. Voy a checar de una vez, aprovechando, ahorita que arrancó el regulador, si nos aparece el de retorno. Aquí está, miren. Se había bloqueado un poquito el regulador, el controlador. Miren, este es el voltaje de retorno. El voltaje principal es el rojo, nos da 41 voltios. El voltaje de retorno nos tiene que dar los mismos 41 voltios. Pero para eso también tenemos otros pequeños voltajes. Los 5 volts, porque son primordiales. Yo recomiendo checarlos directamente aquí en el sensor Hall, que sería lo más fácil para no hacer corto, que no nos pase nada. ¿Por qué? Porque esos 5 voltios surten al procesador, a las compuertas que tenga nuestro equipo, porque muchas ocasiones traen diferentes transistores para controlarlo, diferentes integrados compuertas para controlar los MOSFETs. 5 volts también de lo que sería el sensor Hall para el pedaleo asistido, pero también esos 5 volts van a estar para los sensores Hall del motor. Entonces es una de las líneas principales que tiene que estar presente casi en todo tu scooter o toda tu bicicleta, tanto en el acelerador, en el caso de la bicicleta el pedaleo asistido, en el caso también del motor también debería de estar aquí presente. Vamos a checar a ver cuál es el de 5 voltios, a ver si lo podemos ubicar aquí. Este va a ser aquí en el... Ahí está. La tiene a la primera, pero aquí está. 5 voltios, bueno, en este caso son 4.5, algunos trabajan con 3 y algo, pero no más de allá de 5 voltios. Estos son los dos voltajes que tienen que estar principalmente en cualquier controladora. Los puedes checar fuera no necesita estar conectada más que al display para poder arrancar la controladora. En este caso, pues bueno, ya tenemos aquí eh, conectada. Aquí no tiene el sensor Hall porque es como les comento, esta configuración de cables ya me la cambiaron al cambiar toda la pieza y ya no es la misma. Entonces, pues bueno, tenemos el voltaje de retorno que sube al display, que vendría por el cable rojo, en este caso, vendría por el cable rojo, sube al display y de ahí me manda un retorno que baja y que le dice a la controladora que ya está prendido o que ya está iniciado la comunicación con el display. Ese sería el primer voltaje, sería el de subida, el segundo voltaje sería el de bajada y el tercer voltaje serían los 5 volts, que estos tienen que estar presentes siempre en el acelerador, en el caso de las bicicletas, en el pedaleo asistido, en el sensor Hall de pedaleo asistido y así también a su vez en los sensores Hall del motor. Siempre tienen que estar los 5 volts, ya puede ser, ya sea que sean 3.5, 3.8, 4. Y algo. Eso casi siempre viene serigrafiado cuánto voltaje es, pero por lo regular siempre está entre los 4.2, 4.5 o los 5 voltios, que son el voltaje principal, son de los principales. Si no está ese voltaje, hay que checar de dónde viene. Por lo regular siempre viene de un regulador, de la fuente, de la pequeña fuentecita que trae aquí. De aquí salen los voltajes secundarios y alimentan a esta parte.
Entonces, siempre medirlo. A veces es complicado medirlo aquí porque como hace ratito que se bloqueó porque hubo un pequeño cortito, les recomiendo que lo midan ya sea en esta parte o ya sea en el caso de las bicicletas también se puede medir en la parte del pedaleo asistido, en el imán donde está el sensor Hall, o en la parte del motor, pero muchas ocasiones es más complicado. Entonces, bueno, esta es la recomendación de este equipo. Eh, Voy a tratar de resoldar bien estos cables para que no vuelva a ser corto. Y bueno, ya probé la bicicleta, ya la puse a funcionar y pues solamente hay que ordenar esta parte del sensor hub para que quede funcionando. Y bueno, esa es una de las recomendaciones que les tengo o que les quería mostrar, que sé que en continuidad seguiremos trabajando con la continuidad en nuestro multímetro, pero ya aplicándola porque es una de las variantes que más ocupamos, tanto voltajes, corriente directa, más que nada, y la escala de ohms, diodos y continuidad, que es una de las que más aplicaremos en todo lo que hagamos de electrónica. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Voy a subir otro video también de una pequeña reparación a una tarjeta de estas bocinitas que ahorita comúnmente se venden. Igual va a ser prueba de continuidad y prueba de voltajes, algo muy sencillo, pero no hay necesidad de complicarnos la vida. Empecemos por lo principal para ir desglosando y ir desmenuzando los problemas que tengamos. Esta bicicleta le cambiaron un montón de piezas y no era ninguna de esas. Entonces, en este caso, pues ya ahorita va a salir andando y solamente era cuestión de acomodar los cables y de ponerlos en el orden que deben de ir. No nos guiemos por el código de color de los cables, que si en la parte de acá arriba es rojo, acá abajo es rojo. No, porque no sabemos cómo lo armó el fabricante. No vemos cómo armó. Entonces, iremos midiendo cada línea de cable que coincidan las partes de arriba, en este caso ya sea display, ya sea acelerador, ya sea freno, que vayan coincidiendo con lo que nos dice nuestra tarjeta. Les eh, voy a publicar les voy a subir una foto de más o menos los nombres que tiene o que lleva cada tarjeta, cómo lo pueden identificar para que sepan las abreviaturas, perdón, cómo se manejan y qué voltajes y qué señales manejan. Bueno, pues hasta aquí este video. Siguiente video seguiremos practicando con lo que sería la medición de resistencias, continuidad y diodos y muchas cosas más que se pueden medir en la escala de ohms y en la escala de diodos también. Entonces, en el siguiente video seguiremos esto, pero también voy a subir una pequeña reparación de una bocina. Es algo muy sencillo, muy básico, pero pues bueno, si tienes el problema, haz tus mediciones básicas, no te vas a tardar mucho, no te vas a complicar la vida. Recuerden, no es no doy yo los tips para que aprendan, sino simplemente para que vayan llevando y vayan teniendo conocimiento, ya que muchas veces cuando llevan a reparar sus aparatos les hacen inventos como este y les dicen que cámbiale una pieza, cámbiale otra, cámbiale otra, cámbiale otra y a ver cuál le atino, ¿no? Pero por lo menos para que tengan una noción de cómo probar, cómo medir y pues más o menos que sepan qué es lo que les está fallando y que no